y vamos a hablar acerca de el diferencial de una función de una sola variable. En realidad el concepto, les digo, es bastante simple. Vamos a empezar diciendo que nosotros tendremos en el plano XY la curva de cualquier función. Se me ocurre que sea así. Esta es la curva que representa a f de x. Y esta función es continua en algún intervalo, no sé, puede ser desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá, más grandote, pero es continua en un punto en particular, aquí, vamos a decir, ese sería nuestro punto P, que va a tener las coordenadas x0, y0. ¿Okay? Entonces, aquí tiene las coordenadas x0, y0. Y además vamos a suponer que sobre la curva hay algún otro punto cualquiera. A ese punto llamémosle punto Q. Entonces tengo una curva sobre la cual, al ser continua, puedo definir dos puntos, punto P y el punto Q. ¿Y qué va a pasar? Que para poder moverme del punto P hasta el punto Q, tiene que suceder que en el eje de las X haya un pequeño cambio en la distancia. Entonces, inicialmente estábamos en qué valor de X. Estábamos en el valor de X igual a X0. Para poderme mover y llegar hasta este punto, observen que tiene que haber un cambio sobre el eje de las X. A ese cambio o a esta distancia en general le vamos a llamar incremento en X, representado o se lee como delta X. ¿Okay? Delta X es el cambio que hay sobre el eje de las X al moverme de P a Q. Y cuando nos movemos de P a Q, también hay un cambio en la función. Recuerden que al estar analizando derivadas, las derivadas tienen como intención práctica podernos dar información de cómo va cambiando la función cuando va cambiando su variable independiente. Entonces, ok, si yo me muevo de P a Q, resulta que voy a pasar de este valor en Y a este otro valor de Y. Y a esta distancia que tenemos aquí le vamos a llamar incremento en el eje de las Y. Vamos entonces a ponerle aquí formalmente. Cuando pasamos de P a Q, ¿qué sucede? Que hay un cambio en X, hay un cambio en X llamado delta X, y la función, ¿quién es la función? Recuerden que la función siempre la hemos manejado como y igual a f de x, y entonces la función también cambia. ¿Y cómo vamos a poder calcular el valor de cambio que tuvo la función y igual a f de x? Pues es precisamente nuestro diferencial de y. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a poder calcular esta distancia de aquí? ¿Cómo podemos calcular esa distancia, que es el delta y que nos interesa? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien? ¿Algo que se le ocurra? Muy bien, Paquito. Aquí Paquito en el chat está diciendo que para calcular delta y
tendría que ser una pequeña resta de distancias. Voy a tener que calcular esta distancia que va desde el eje de las X hasta aquel punto y le voy a restar esta otra distancia que voy a tener aquí. De manera que si a esto le llamo distancia 2 y a esto le llamo distancia 1, esta pequeña partecita de aquí sería distancia 2 menos distancia 1. ¿Y cómo voy a poder calcular la distancia 2? ¿Cómo puedo calcular este valor de aquí? Pues lo voy a calcular, así es, Patricia, muy bien. Evaluando a la función, ¿en qué valor de X? ¿En qué valor de X vamos a calcular? Vamos a evaluar a la función. Exacto. En el valor de X más delta X. O sea, si voy a tener que, si quiero este valor de aquí, este punto, que es el mismo que acá en la altura, tendría que evaluar a mi función en este valor de aquí, y esta distancia en X sería toda esta distancia, que es X0, más este pequeño brinco que dimos, que es delta X, pues ahí queda. Menos la distancia 1. ¿Quién es la distancia 1? Pues es la función evaluada en este valor de X. ¿Cuánto vale aquí X? Vale X0. ¿Sí? Pues resulta que para nosotros, a fines prácticos, delta Y, podemos decir que representa el cambio verdadero. Ahorita vemos por qué hay que agregarle este adjetivo. El cambio verdadero en Y cuando se pasa del punto P al punto Q. ¿Ok? Es cambio verdadero, es entre comillas. Ahora, recuerden que la función es continua en el punto P. ¿Okay? Ya calculamos el incremento de la función y representa nuestro cambio verdadero. Ahora vamos encaminándonos ya al diferencial. En ese caso, vuelvo a retomar a la función. Se supongan esa es la curva que teníamos. Aquí tendríamos nuestro punto P. Y al ser continua F en el punto P, entonces por ahí puede pasar una recta tangente. Supongan, para fines didácticos, que eso es una recta tangente. Ahí está, esa es la recta tangente. Y sigo teniendo aquí también al punto Q. Le vamos a llamar diferencial de Y. Voy a ponerlo aquí. El diferencial de Y, que se escribe como dy, es el cambio que va a tener, o el cambio en el eje vertical que sucede cuando nos movemos del punto P hasta el punto Q. Pero ahora la pequeña diferencia es que para moverme de P a Q no lo voy a hacer siguiendo la trayectoria que describe f de x, sino que ahora me voy a mover desde el punto P hasta el punto Q, pero moviéndome sobre la recta tangente. Okay, entonces voy a ponerle aquí, es el cambio
en el eje vertical al pasar de P a Q a lo largo de ¿quién? A lo largo de la recta tangente. ¿Y cuál va a ser ese cambio en el eje vertical? Bueno, voy a superponer aquí un eje vertical. Este va a ser para nosotros el eje de las Y's. Pues ese cambio al que hace referencia es el que sucede de haber estado de aquí hasta acá. Entonces, voy a ponerlo mejor de este lado. Esa pequeña distancia es para nosotros el diferencial de Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me sigo moviendo de P a Q, pero en lugar de irme por el caminito que describe la curva de f de x, me voy a ir caminando a lo largo de la recta tangente. Aquí está el valor de Q reflejado o proyectado sobre la recta tangente. Entonces el cambio que hubo en el eje vertical le voy a llamar el diferencial de Y. Y recuerden que como seguimos hablando de la derivada, esta recta tangente tiene como pendiente ¿a quién? A la derivada de Y respecto a X. En ese caso, vamos a poder nosotros calcular al diferencial a través de la misma derivada. Vamos a decir que la derivada de Y igual a f de X, ¿quién es esa derivada? Pues ya sabemos que en forma implícita queda como la derivada de Y respecto a X va a ser igual a ¿quién? Pues derivo del otro lado. Y la derivada de F sabemos que sería f' de X. Ahora voy a permitirme ver a la parte de arriba de Y y la parte de abajo de X como variables separadas, como variables independientes una de la otra. Entonces lo puedo manejar algebraicamente y puedo despejar al diferencial de Y para que ahora me vaya a quedar la expresión de Y. El diferencial de X pasa al otro lado multiplicando. Entonces sería f' por el diferencial de X. Esa es la ecuación que vamos a utilizar nosotros para poder calcular el diferencial. Y lo importante no es tanto el cómo lo voy a calcular, sino el para qué me va a servir interpretar ese cambio. Cuando Q queda más pegadito a P, o cuando Q se vaya acercando cada vez más a P, van a suceder dos cosas. Una es que el delta X va a ser cada vez más pequeño. Voy a anotarlo aquí. Si Q se acerca cada vez más a P, número 1, la distancia que habría sobre el eje de las X, que le vamos a llamar delta X, tiende a ser más pequeño. Entonces se hace cada vez más pequeño. Esa es la primera observación que vamos a tener. La otra es que la distancia que hay sobre el eje de las Y's, que habíamos llamado nosotros delta Y, también se va a hacer cada vez más pequeño. Se hace cada vez más pequeño. Y en algún punto, cuando Q esté lo suficientemente cerca de P,
Voy a poner aquí otra vez la curva. Aquí estaría nuestra recta tangente. Aquí estaría el punto de tangencia. Si ahora aquí se ubicara, el punto Q, ¿qué observaríamos nosotros? Observaríamos que la distancia en Y, o sea, esta distancia de aquí, que llamamos delta Y, va a ser cada vez más parecida a la distancia sobre la recta tangente que llamamos diferencial de Y. Todo esto nos va a servir porque si ese cambio de P a Q es relativamente pequeño, sucede la magia de las ecuaciones diferenciales, que delta X va a ser muy aproximado al diferencial de X y por lo tanto el incremento de Y, el cambio sobre el eje vertical, también va a ser muy parecido ¿a quién? Al diferencial de Y. O sea, se ha dicho de otra manera, si P está tan cerca, perdón, si Q está tan cerca de P, es prácticamente indistinguible si estoy parado sobre la curva o si estoy parado sobre la recta tangente, porque están cada vez más pegaditas una de la otra. Y esto lo que me sirve es que puedo utilizar a los diferenciales para hablar de lo que es la linealización de f de x. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, voy a pensar que no. No, pero Entonces, sí, dime. Perfecto. no, profe. Entonces, voy a hablar acerca de la linealización de f de x. Hasta este punto debe quedar claro que cuando Q está cada vez más cerca de P, no logro distinguir entre la curva y la recta tangente. O sea, sí, que cerca del punto de tangencia, f de x, que puede tener cualquier curva, cualquier forma, se puede parecer mucho a su recta tangente. Eso es precisamente lo que hablamos como linealización. ¿Y cómo voy a poder calcular a la aproximación de f? ¿Cómo voy a poder calcular a esa función lineal? Pues no es otra cosa más que la ecuación de la recta tangente, perdón. Entonces diremos que en el punto, en x0, y0, la recta tangente tiene una pendiente que vale ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer la pendiente en ese punto? Pues tiene una pendiente m que la voy a encontrar evaluando a la derivada en dicho punto o dicho valor de x. ¿Ok? Y además, vamos a usar la ecuación de la recta llamada punto pendiente. Es decir, la ecuación de la recta para la cual se conoce un punto por el que pasa y la pendiente. Probablemente ustedes en geometría analítica la vieron como y menos y1 igual a m por x menos x1. En el entendido de que x1, y1 es un punto por donde pasa la recta tangente, un punto conocido, claro, un punto conocido, y m pues era la pendiente de la recta. Ahora, si nosotros lo ajustamos a nuestra información, resulta que en lugar de y1 vamos a tener ¿a quién? Al valor de y. Y el valor de y lo voy a encontrar evaluando a la función en x0. La pendiente de la recta tangente será la derivada de f evaluada en x0. X menos x1, en lugar de x1 va a ser x0,
que es el punto de tangencia, el punto donde toca la recta tangente. Mientras que X y Y, los otros términos que están acá, pues no son otra cosa más que cualquier punto que está sobre la recta tangente. De manera que si yo resuelvo para Y, o si despejo a Y de aquí, vamos a tener f' evaluada en x0 por x menos x0 más f de x0. Esta ecuación de aquí es la ecuación de la recta tangente a f. ¿En qué punto? En x igual a x0. Pero entonces, si sabemos que la función y la recta tangente son muy parecidas, si yo por acá tengo y igual a f de x, pues entonces voy a poder igualar a estas dos de acá. Y en conclusión diremos que una aproximación, porque a fin de cuentas no deja de ser más que una aproximación de f a través de una recta sería la ecuación representada como L, que es linealización de f, es también función de x, y sería f' de x por x menos x0 más f de x. Y todo esto, en resumen, es nomás para hablar de tres cosas. Incremento. El incremento de f, o lo que es delta y, es el cambio sobre el eje de las y's al moverme de P a Q sobre la curva. El diferencial de y era el cambio que había sobre el eje vertical al moverme de P a Q, pero sobre la recta tangente. Si P y Q son puntos extremadamente cercanos, es prácticamente imperceptible la diferencia entre la curva y la recta tangente, por lo cual el delta y va a ser muy parecido al diferencial de y por consecuencia el delta x será muy parecido al diferencial de x. Y esa similitud me permite llegar a considerar a la curva de f como si fuera una línea recta. ¿Cuál línea recta? Pues la recta tangente, cuya pendiente sabemos que va a ser la derivada. Y esa última ecuación que tenemos ahí es la linealización de f en cualquier punto en x. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No, profe. Vamos a resumir todo esto en un ejemplo. Vamos a decir que para f de x igual a x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 3, vamos a calcular lo siguiente. Primero, vamos a calcular delta y diferencial de y. Si x pasa de x igual a menos 0.3 a x igual a menos 0.25. Después vamos a calcular la linealización de f. Linealización de f, donde obviamente en el punto de tangencia, que es menos 0.3. Y por último,
vamos a usar, es más, vamos a comparar, mejor dicho, vamos a comparar la linealización evaluada en menos 0.35 contra la función evaluada en menos 0.35. Y si es cierto, y si fuera cierto que alrededor del punto de tangencia la función y su recta tangente son muy parecidas, entonces esos dos resultados tendrían que ser también muy parecidos. Empezamos con el inciso A. Lo rápido sería calcular delta y, porque sabemos que delta y siempre va a ser la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Eso significa que mi punto inicial pasé de menos 0.3 a menos 0.25. Esto es entonces mi punto inicial y este es mi punto final. Voy a evaluar a la función en menos 0.25 y le voy a restar la función en el punto inicial, que sería menos 0.3. Para ello tendríamos aquí menos 0.25 al cubo, menos 2 por menos 0.25 al cuadrado, más menos 0.25 menos 3. Y le voy a restar la función ahora evaluada en menos 0.3 para tener menos 0.3 al cubo, menos 2 por menos 0.3 al cuadrado, más menos 0.3, menos 3. Siempre va a ser así la forma de calcular el delta y. Punto final menos punto inicial. ¿Cuánto nos va a resultar? Bueno, hacemos la evaluación. Vamos a decir entonces que f de x es x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 3. Y la voy a evaluar en menos 0.25 para que esto me resulte en menos 3.3906. Y le voy a restar la función evaluada en menos 0.3, que esto va a dar como resultado menos 3.5. Y si ahora los resto, nos va a quedar que el cambio en el eje de las y, al moverme de x igual a menos 0.3 hasta x igual a menos 0.25, pero siguiendo la trayectoria de la curva, queda como 0.116. Bueno, 1163. ¿Qué es lo único que hacemos para el incremento? ¿Hay alguna duda con eso? Ahora vamos a calcular el diferencial. El diferencial tiene su fórmula. El diferencial de y fue f' de x por el diferencial de x. El cambio lo representa el diferencial de x. O sea, sé que aquí voy a tener que calcular dos cosas todavía antes. Primero voy a tener que calcular la derivada en el punto x0. O sea, sé que voy a evaluar a la derivada en el punto inicial, en el punto donde estaba. ¿En qué valor de x estábamos inicialmente? En punto 3. Sabemos que la derivada de f, si acá está f, su derivada tendría que ser
3x cuadrada menos 4x más 1, que va a ser evaluada en x igual a menos 0.3. Y si hacemos ese procedimiento, vamos a derivar a f y la vamos a evaluar en x igual a menos 0.3. Resulta 2.47. Me falta calcular el diferencial de x. Recuerden que el diferencial de x es un cambio en el eje de las x, que en teoría es relativamente pequeño. Y lo voy a calcular restando las x. La x de donde me fui, perdón, la x de a dónde me fui, menos la x de donde vengo. Y en este caso sería menos 0.25, que es el punto final, menos 0.3, que es el punto inicial. Resultándonos 0.05. Y entonces ya tengo calculado esto, ya sé cuánto vale esto, por consiguiente ya sé cuánto va a valer el diferencial de y. El diferencial de y sería en este caso f', que fue 2.47, por el diferencial de x, que fue 0.05. Y si hacemos esa multiplicación, resulta en 0.1235, que son números relativamente cercanos. La diferencia es que el diferencial de y representa el cambio en el eje vertical, pero siguiendo ¿a quién? A la recta tangente. Ahora vamos a calcular la linealización. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ok. Para la linealización, lo único que voy a tener que hacer es calcular la ecuación de la recta tangente a f en el punto x igual a menos 0.3. Entonces ya tengo la derivada. O sea, recuerden, lo que tengo que hacer es seguir esta ecuación. F' de x0 por x menos x0 más f de x0. Entonces significa que la ecuación de la recta tangente sería la derivada de f evaluada en menos 0.3 por x menos 0.3, que es el punto de tangencia, más la función evaluada en 0.3. Y todo eso ya son términos que conocemos. Bueno, no, de hecho no los puse explícitamente, solo puse el resultado. Pero bueno, sí sabemos cuánto vale la derivada. No es y', perdón. Sí sabemos cuánto vale la derivada en menos 0.3. Acá la teníamos, era 2.47. Que va a multiplicar a x más 0.3. Y la función evaluada en menos 0.3 resulta menos 3.507. Y esto es la linealización de f, que también es la ecuación de la recta tangente a f y que pasa por el punto x0. Y lo que nos piden es que hagamos dos cosas. Bueno, aquí lo voy a poner como 2.47 por x más 0.3 menos 3.507. Y aquí, ahora después lo que nos piden es que comparemos el valor que obtenemos de evaluar a la linealización
contra el valor de evaluar a la función en dicho punto. Entonces ya por último, ya nomás para ver si es cierto que la linealización y f se parecen, vamos a calcular o vamos a evaluar a la linealización en menos 0.35 y la función en menos 0.35. Significa que esto lo van a evaluar en menos 0.35, todas las x cambian. Y resulta, bueno, nuestra linealización había sido 2.47 por x más 0.3 menos 3.507. Si la evaluamos en menos 0.35, debe de quedarles menos 3.6305. Y si a f la evaluamos en menos 0.35, nos queda menos 3.6378. En efecto, cerca del punto de tangencia, una función o una curva cualquiera puede ser aproximada a través de su recta tangente, que se conoce como linealización de f. Y claro está que mientras más cerca estemos del punto de tangencia, a lo mejor en lugar de habernos ido a menos 2.95, a menos 0.25, nos hubiéramos ido a menos 0.27 o menos 0.28 o menos 0.29, pues la linealización será cada vez más parecida a la función.